a este simposium con una muy interesante plática denominada de la secuenciación del genoma humano a la medicina de precisión, una odisea de 20 años, que será impartida por el doctor Luis Alonso Herrera Montalvo, director de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, y de quien compartiré una breve semblanza. El doctor ha centrado su investigación en el área de carcinogénesis, principalmente en la relación de la inestabilidad cromosómica y diferentes tumores que afectan a los seres humanos. Desde 2001 es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. A partir del año 2003 se integró al Instituto Nacional de Cancerología como subdirector de investigación básica, donde destaca de manera notable su trabajo en la consolidación de las políticas de investigación. El doctor Herrera Montalvo cuenta con un doctorado en Ciencias Biomédicas por la UNAM y es biólogo por la misma universidad. Realizó un postdoctorado en el Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Recibió la medalla Alfonso Caso. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, socio titular de la Academia Nacional de Medicina y miembro de la American Association for Cancer Research y de la American Society of Clinical Oncology. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias. Yo quiero empezar igual agradeciendo la invitación a los organizadores de este evento. Conozco más o menos el origen, porque cuando yo era director del Instituto Nacional de Medicina Genómica tuvimos acercamiento con el doctor Torre, con Víctor, y bueno, pues ahí empezó esta relación que ahora culmina pues trayéndome a mí hacia no a Origen, pero a la escuela. Entonces, me da muchísimo gusto formar parte de esta institución y, bueno, principalmente, nuevamente, que me den oportunidad de hablar sobre un tema que a mí me apasiona muchísimo. Quisiera empezar con esta línea de tiempo, para ubicarnos. En realidad, para poder llegar a donde estamos actualmente, pues tuvieron que suceder hechos fundamentales en la biología, que empezamos, yo los estoy empezando ya adelantado, desde que se publica en 1953 la estructura del DNA. A partir de ahí, el avance que se logra en el conocimiento del genoma, el avance que se logra en el conocimiento acerca de cómo el genoma está involucrado con las características nuestras y esa relación con las enfermedades, pues surge y se va promoviendo por justamente avances en las capacidades principalmente de secuenciación del DNA. Y con este gran plan que se inició en los años 90, del proyecto del genoma humano, que tiene dos grandes culminaciones, creo yo. El primero fue en el 2003, justamente hace 20 años, donde se publica el primer mapa del genoma humano, en donde se localizaban 99.99, casi completo el genoma. Sin embargo, faltaba una parte esencial que se consideraba, incluso en algunos tiempos yo crecí con genetistas y me decían, ese es DNA basura, ese está ahí, no sabemos para qué, es parte de la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora se sabe que es crucial. Y justamente en todo ese rompecabezas que implicó el poder mapear el genoma completo, esta era la parte más difícil. Y esta era la parte más difícil porque era altamente repetitivo. Entonces, no se podían encontrar. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas y estas fichas, estas piezas, son de un solo color todas. Y a ver, encuentren dónde va cada una. Entonces, pues esto
surge y se publica finalmente en este año, en el 2023, el mapa completo del genoma humano con todas estas piezas. Aquí lo que quiero relacionarles son todos los esfuerzos que existen a nivel global y que han existido en relación al estudio del genoma humano. Muchos de ellos están enfocados en estudiar variaciones genómicas en patología humana, otros en la población normal, conocernos, otros en crear infraestructura y ya otros más en la implementación de esos resultados en el manejo de los pacientes, es decir, en la medicina que se conoce como medicina de precisión, esta implementación y con planes futuros. Y aquí ven ustedes en esta publicación hecha en 2021, como varios de esos esfuerzos imbrincan entre ellos en sus objetivos. Entonces, pues es interesante porque ahora que México está empezando este esfuerzo, y créanme que este es yo me atrevería a decir, el primer gran esfuerzo de secuenciación de genoma completo en la población mexicana que está iniciando o que inició hace poco con Origen, pues tenemos que ver dónde va a localizarse dentro de todos estos mapas. Es decir, yo lo veo como su gran fase inicial en donde estamos haciendo este banco, sin embargo, a partir de ahí, ¿hacia dónde lo vamos a encaminar? ¿Cuál va a ser el objetivo de tener todas estas muestras y de tener toda esta información que va a venir después de que se haga una secuenciación de genoma? Entonces, pues yo creo que estamos justamente en el punto de partida de este gran proyecto Origen. Y bueno, esto me lleva ya hacia empezar a hablar de pues una de las grandes expectativas que surgió en el momento en que se empezó a decodificar y a mapear el genoma humano, que era el uso de esa información para tratar de entender el origen de las enfermedades y por lo tanto también de entender por qué algunas personas tienen un curso de una enfermedad distintas de otras o por qué unas personas responden mejor a cierto manejo clínico que otros, de tal forma que se empieza a acuñar ese término de medicina de precisión, que justamente pues la idea y el concepto es dar el tratamiento correcto en el momento correcto, siempre a la persona indicada. Esto fue la gran expectativa. Ahorita vamos a ver justamente, y bueno, aquí hay mucha gente que conoce esto perfectamente bien, no tengo que explicarlo tanto, pero cuando se maneja de manera tradicional con una enfermedad en donde se piensa que una sola terapia es viable o es factible manejarla para todas las personas, pues lo que vemos es esto, que en algunos grupos pues sí tiene un efecto positivo, en otros no tiene absolutamente ningún efecto, dárselo o no dárselo, y en otros todavía peor, causa un efecto adverso. Esto lo que hace es, pues ahora, tratar de estratificar a la población, identificarla por sus características genéticas y ver justamente con estos biomarcadores para poder desarrollar en un futuro una terapia adecuada para cada grupo de estas personas. Y quiero hablar de para cada grupo de estas personas porque se confunde mucho el término individualizado con medicina de precisión. No estamos hablando de dar un tratamiento único a cada persona, hablamos de grupos de personas con ciertas características y que podemos clasificarlos, ya sea en su riesgo o bien en el hecho de que vaya a tener efecto positivo o no un fármaco, de tal forma que pues al estratificar se pueda dar una terapia distinta a cada grupo y procurar que el efecto siempre sea positivo. Este es el concepto en sí que siempre ha buscado la medicina personalizada. Y bueno, estas han sido, la medicina de precisión, disculpen, estos han sido justamente
las metas de la medicina de precisión desde que fue descrita y pues justamente como ven ustedes, pues están buscándose las variaciones existentes en el genoma en cada uno de los individuos, agruparlas y aquí pongo ejemplos enfocados en enfermedades malignas como cáncer. ¿Por qué? Porque justamente en este grupo de enfermedades es donde más se ha podido aplicar este concepto y donde más se sabe tanto de los efectos positivos como de los efectos negativos de esto. Pero al final, pues bueno, la idea es el poder construir algoritmos basados en esta información con los que se puedan predecir con mayor precisión las consecuencias de estas variaciones. Para que pues, se pueda tener una selección efectiva del fármaco con una dosis adecuada, administrándola en el momento adecuado y si es así, en el caso de que esto pues, o cause un efecto secundario o bien no tenga un efecto, recomendar un tratamiento más adelante. Yo quisiera ahora regresar un poquito y quisiera regresar porque el ejemplo que les quiero dar con respecto a el uso de biomarcadores para el manejo y incluso la creación de tratamientos específicos para una enfermedad, pues me remonta justamente al descubrimiento de la primera variación genética constantemente vista en pacientes con leucemia mieloide crónica por estos dos investigadores citogenetistas, algunos de ellos. No sé si todavía algunos jóvenes sepan lo que es hacer citogenética, si no, bueno, pues aquí les platicamos, ¿no? Pero bueno, el punto es que esta variación, este cromosoma que ven ustedes aquí, muy diferente al cromosoma 22, que es el par que se debería encontrar en todas las células de los pacientes con leucemia mieloide crónica, pues se veía así, pequeño. De hecho, ellos en su trabajo inicial no lograron identificar siquiera qué era o de dónde provenía este cromosoma minuta, le llamaban, ¿no? Entonces, pero lo que sí vieron es que era el primer biomarcador asociado con el origen del cáncer. ¿Por qué? Y así lo proponían, pues porque estaba prácticamente en todos los pacientes que estaban en crisis con leucemia mieloide crónica. Más adelante, esta persona, Janet Rowling, fue quien realmente describió que ese cromosoma era resultado de una translocación entre dos cromosomas, el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Con esto se describía la primera translocación humana y que ocurría y que se relacionaba con una enfermedad, en este caso la leucemia mieloide. Y bueno, como ustedes ven aquí, esta translocación lo que forma, o en lo que se traduce, se transcribe es en una proteína que tiene características de sinasa y que está activa siempre en las células, lo que conduce justamente a que las células pues adquieran ese fenotipo de células malignas y pues causen en los humanos esta enfermedad conocida como leucemia mieloide crónica. Más adelante ya se supo dónde estaban los sitios de rompimiento, etcétera, etcétera, qué partes de los genes estaban involucrados y también obviamente en cómo estaba conformada esta proteína. Y justamente esto dio pie a que se creara o se diseñara el primer tratamiento bajo diseño que era utilizado justamente para impedir esta propiedad sinasa de la proteína que se formaba de manera errónea en las células de leucemia mieloide crónica. Este fue, como les comento, rompe un hito porque justamente brinda a los médicos la primera posibilidad de tener un manejo
importante, con alta efectividad, a pacientes pues, que de otra forma fallecerían. Sin embargo, como en todo, pues siempre existe, y este es el medicamento que se desarrolló, Gleevec o imatinib, como en todo, pues no todo es pétalos de rosa, como dicen, siempre existen pacientes que no respondían. Y era un alto índice, si ustedes ven, si bien 60% de los pacientes les iba bien, la respuesta era positiva y podían vivir incluso sin que se detectaran células cancerígenas, células leucémicas durante mucho tiempo. En otros no ocurre así. Y este porcentaje sigue siendo alto. Entonces, pues en tratar de entender por qué los pacientes no responden a este tratamiento, pues empezó a utilizar, ahora sí se utilizaron herramientas de medicina de precisión, de genómica, se tienen localizadas más de 100 mutaciones ocurridas en esta misma proteína que se forma quimérica de fusión, y estas están relacionadas con la resistencia justamente a Gleevec. Yo ahora quiero irme a otra cosa, los quiero trasladar y regresar al origen, porque empezamos hablando de el DNA que está en las células y en cómo estos, en estos años fue posible poder secuenciar, poder estudiarlo. Sin embargo, ahora quisiera regresarlos al contexto físico real donde está ese DNA. Ese DNA no está suelto en la célula, ese DNA está compactado en el núcleo de la célula y está ocupando sitios específicos. Y por esos sitios específicos me refiero justamente a territorios dentro del núcleo que ocupan los cromosomas de forma específica, no están al azar. Y esto, como vamos a ver aquí, está influenciando justamente que estos territorios, como ven ustedes aquí, en este caso el cromosoma 6 en verde y el cromosoma 7 en rojo, también se puede ver que hay un sobrelapamiento de ellos. Obviamente, el poder entender realmente esa disposición tridimensional de los territorios, de los cromosomas que contienen nuestro genoma en el núcleo, pues también fue facilitado por avances tecnológicos que permitieron hacer una microscopía mucho más definida, sin tener que utilizar técnicas, por ejemplo, de microscopía electrónica. Entonces, pues bueno, ya habíamos hablado de esto, pero ahora la idea aquí es que estos territorios que están ocupando cromosomas específicos, la cercanía que ellos tienen puede ser un factor que influya en la producción de ese tipo de translocaciones o de este tipo de aberraciones, como es el que ocurre en el caso de la leucemia mieloide crónica. Esto es lo mismo. Pero bueno, ahora, les decía yo que los avances en la microscopía han sido fundamentales para tratar de entender si realmente existe esa definición espacial, si no es justo nada más un efecto visual del plano que estamos viendo en su momento en la microscopía, sino que realmente estén interactuando, que realmente exista este sobrelapamiento o no. Entonces, pues en mi laboratorio hemos utilizado justamente esta microscopía de iluminación estructurada que a través de un algoritmo físico lo que hace es que la resolución que se puede tener en microscopía fotónica se acerque muchísimo a la resolución que se puede tener en microscopía electrónica. Son aproximadamente 100 nanómetros. Y esto es lo que vemos nosotros, ¿no? Son las imágenes que se logran recuperar en el microscopio
Todo esto se hace a través de fluorescencia, son obviamente marcadores, en este caso aquí estamos utilizando lo que se conoce como pintado de cromosomas, una técnica que se ha utilizado durante mucho tiempo para ver justamente aberraciones estructurales y cómo se puede reconstruir con ciertos modelos justamente el sitio donde se encuentran estos territorios cromosómicos. Y en este caso estábamos estudiando el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Y en este otro, pues lo que ustedes pueden ver es como en algunas ocasiones estos territorios tienen esa mezcla entre ellos. Bien, entonces ahora, ¿qué hemos visto con los pacientes con leucemia mieloide? Entonces, lo que ustedes van a ver aquí son algunos ejemplos de los territorios 9-22 que observamos en pacientes que responden y los que no responden al tratamiento. Estas dos que están aquí son territorios de personas sanas y estos son los territorios de individuos con leucemia mieloide, pero que respondieron al tratamiento. Y vean ustedes la diferencia con el territorio o los territorios en los cromosomas, de estos mismos cromosomas en pacientes que no responden. Esto nos llamó mucho la atención y es que empezamos entonces a estudiar un poquito más acerca de cómo se distribuía estos territorios espacialmente en el núcleo. Y no los pienso llenar tanto de información, lo que quiero que vean es varias cosas que hicimos. Aquí vimos cómo había variaciones en los territorios, dependiendo si eran individuos sanos o individuos pacientes que respondían, con lo que se veía en algunos individuos que eran pacientes que no respondían. Si bien ustedes pueden ver que hay variaciones que implican incluso 2 o hasta 3 territorios de un cromosoma en los individuos que tienen estas variantes no disociadas, en otros este número de territorios pues se incrementa a más de 5. Y esto era constante en los individuos que tenían la enfermedad y que además no respondían. Aquí lo ven, estos son los territorios 2+2, es decir, 2,9 y 2,22 en azul, y vean cómo esto, que es lo normal en los pacientes respondedores, pues se acerca mucho al porcentaje que se observa en los individuos sanos, no así en los pacientes que no respondieron. De tal forma que, bueno, esto era algo más que se sumaba a tratar de ver cómo esas variaciones en la disociación de los territorios cromosómicos pues se observaban en los individuos que no respondían al tratamiento. Otra cosa que también se vio es este grado de sobrelapamiento entre los territorios de aquellos que responden y los que no respondían. Y lo que ustedes pueden ver es que el grado de sobrelapamiento es mucho mayor en los individuos que no respondían al tratamiento. Y obviamente, al ver las células, pues el volumen nuclear también nos llamaba mucho la atención, la gran diferencia que había entre un grupo y otro de pacientes. Hay un mayor volumen nuclear en los individuos que no responden con respecto a los que sí respondieron o a los individuos normales. Esto también se pudo ver cuando no lo normalizamos, solamente el volumen que ocupaban estos territorios 9-22 con respecto al volumen completo del núcleo. Vean ustedes la gran diferencia entre estos individuos no respondedores con el resto de los individuos estudiados.
Y bueno, aquí es nada más para que ustedes vean representado de otra manera cómo hay un evidente cambio en la descompactación de la cromatina en el núcleo en los individuos que no responden. Este es el cromosoma 22, este es el territorio, el 9, y vean una gran diferencia entre los no respondedores con los respondedores. También la distancia que existe entre estos dos genes o los territorios, pues se vio incrementado en individuos que no respondían al tratamiento. Bien, estas son una parte de estos resultados. Yo los traigo aquí porque sé que este es un proyecto en el cual estamos estudiando la secuencia, el genoma completo, pero no debemos olvidar que este genoma tiene un contexto dentro de la célula. Entonces, muchas de las cosas que tal vez no podamos explicar a través de la secuenciación y la correlación con muchas de las variables que se están estudiando en este tipo de proyectos, pueden estar determinadas por otras situaciones biológicas que ocurren en la célula y que a veces se nos va. Y una de ellas es justamente esta disposición de nuestro genoma dentro de la célula, y como ustedes pueden ver, también puede estar influenciando en que primero ocurran este tipo de translocaciones, este tipo de errores en los cromosomas que implican grandes bloques de genoma, o incluso que no exista una respuesta adecuada a un tratamiento que parecería haber sido una gran solución en su momento. Esto no debemos perderlo de vista. Y para finalizar, yo quiero ahora irme hacia otra perspectiva más, y creo que más adelante también la van a tocar, que es la perspectiva del uso de estos resultados de proyectos como Origen hacia proyectos de prevención, más que proyectos de tratamiento. Y les decía que muchos de los resultados que se han tratado de aplicar de genómica o de medicina de precisión han sido en cáncer. Si yo les hablara del porcentaje de pacientes con tumores sólidos que realmente responden y son beneficiados por este tipo de manejo y tratamiento, estamos hablando de no más allá del 4% de todos los pacientes. Quiere decir que el resto siguen siendo tratados con quimioterapia de hace varias décadas. Entonces, no ha sido tampoco una gran solución. Probablemente también se deba a que no lo hemos terminado de implementar dentro del sistema de salud. Sin embargo, viendo que la base de nuestra población, si consideramos individuos sanos contra individuos enfermos, es mucho mayor la de individuos sanos, pues creo yo que una aplicación mucho más sensata, que puede incluso reducir el costo de la aplicación e implementación de estas técnicas de medicina de precisión, de genómica, es justamente el enfoque hacia la prevención. Es decir, poder encontrar biomarcadores que nos ayuden a estratificar a la población en diferentes rangos de riesgo y a partir de ahí, pues crear soluciones mucho más precisas para la prevención de enfermedades comunes. Y estoy hablando de todas las enfermedades crónicas que siguen siendo las mismas de hace muchos años y que muchos de los eventos o de los programas de prevención que hemos tratado de implementar no han sido exitosos. Entonces, creo yo que este esfuerzo de medicina de precisión y utilizar no solo genómicas, sino todas las ómicas para utilizar este tipo de datos que nos brinda la composición genética, la bioquímica del individuo, y hay que adicionar una cosa más. Nosotros no somos individuos únicos, aislados, estamos en una población y las poblaciones tienen costumbres distintas,
las poblaciones están expuestas a medios diferentes, las poblaciones tienen hábitos distintos. Entonces, esto tiene que enfocarse en la detección de poblaciones para poder entonces ahora sí hablar de una salud pública de precisión, es decir, trasladar todo este conocimiento que estamos obteniendo hacia medidas de salud pública que deben implementarse y que pueden lograrse, creo yo, mucho más y pueden brindar mucho más resultados positivos de los que hemos obtenido hasta este momento. Y ojo, no estoy diciendo que todo este esfuerzo de más de 20 años de introducirnos a tratar de utilizar la información del genoma y de otras ómicas en el manejo de los pacientes no ha funcionado. Claro que sí, nos ha brindado muchas herramientas nuevas. Sin embargo, creo que también ha postulado nuevas preguntas, nos ha invitado a revisitar tal vez lo que antes pues era la forma de manejar a los pacientes y que de alguna manera se fue olvidando y que creo que es importante volver a traer para brindar el contexto completo de lo que puede ocurrir en un individuo o en una población. Y bueno, hablando de México, creo yo que este proyecto Origen va a dar pie a que nosotros vayamos impulsando el que haya una política pública, un cambio en la política pública en el manejo de las enfermedades crónicas y crear realmente un programa estratégico para la implementación de la medicina de precisión. Ha habido, y no sé si cuántos de ustedes son médicos, pero la penetración del uso de las herramientas de medicina de precisión, el manejo diario por parte de los médicos para los pacientes es muy baja. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo y tiene que venir acompañado justamente de planes estratégicos, porque sí, son herramientas que nos van a ayudar. El uso ahora de inteligencia artificial pues está revolucionando nuevamente el manejo de la salud en las poblaciones en distintos países y en nuestro país también es el caso. Creo yo que justamente el tener estas bases de datos que no nada más tienen los datos demográficos, sociales y también ahora de los datos biológicos de cada individuo, ahora tienen que integrarse y tenemos que ir hacia proponer un sistema todavía más entrelazado. Y bueno, pues eso les corresponde ya a quienes toman decisiones, pero a nosotros nos corresponde brindar las herramientas para que sea entendido cuál es la aplicación real, no crear falsas expectativas, que eso también ha sido, creo yo, un error en ciertos momentos, y pues también educar. La educación es parte fundamental. Nuestras generaciones, ahora hablando como decano de la Escuela de Medicina, no pueden estar alejadas de esto. No deben estar alejadas. Los médicos que son médicos, aunque sean de primer contacto, deben estar en conocimiento de estas instrumentaciones, de estas herramientas. De hecho, creo yo que los médicos de primer contacto son los que más deben tener conocimiento de estos, más allá que el médico de alta especialidad. Pero bueno, con esto yo termino lo que quería comentarles. Les agradezco su atención y pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Herrera, por la plática y ilustrarnos algunos ejemplos de cómo la medicina de precisión puede ser utilizada y al mismo tiempo aspectos clave que nos indican que no solo el genoma pues es el único dato que se requiere para aplicar esto en la práctica, ¿verdad? Bueno,
les voy a pedir al auditorio que vaya preparando sus preguntas. Voy a dar un par que tengo, que me pasaron. Una es, en México ya se ha aplicado medicina de precisión en pacientes de población abierta y hay ejemplos. Sí, sí hay ejemplos. Tanto en el ámbito de tratamiento como en el ámbito de la prevención. En el tratamiento, por ejemplo, existen varios programas de manejo de tumores como pulmón en el Instituto Nacional de Cancerología, donde prácticamente el 90% de los pacientes que son manejados ahí entran en un protocolo de manejo con alguno de los tratamientos disponibles, y antes pasan por un análisis, algunos de ellos, dependiendo obviamente del cuestionario que les realizan, análisis moleculares para ver si son candidatos o no a recibir ese tratamiento. Fuera de ahí, en el ámbito ahora de la prevención, pues también tanto en cancerología como en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, existen programas para la detección de personas portadoras de mutaciones que las hacen altamente susceptibles de desarrollar cáncer de mama u ovario, que nuestra población al parecer es mucho más alto, es un poco más alto que lo que ocurre en otras poblaciones. Entonces, esa aproximación de prevención, como les decía, es un buen ejemplo porque pues ya permite que la persona pueda tomar decisiones de acción. En el caso pues, de que sí pueda haber cirugías profilácticas, decidir ir hacia allá. ¿Por qué? Porque en el momento en que se le aconseja, el genetista le está transmitiendo los resultados y le está diciendo las posibilidades que existen, pues esa persona puede tomar una decisión mucho más informada. Son los dos ejemplos que me vienen a la mente rápidamente. Muy bien, doctor. Eso más o menos nos dice que entonces hay un camino también por recorrer porque los ejemplos que nos pone son de Ciudad de México, que hay un camino por recorrer para implementarlo también en todos los institutos de salud en México. Sí, de hecho aquí en Nuevo León se implementó un programa muy parecido con la Universidad de Nuevo León, en donde sí existía ese acompañamiento desde, pues llega la paciente o el paciente, se le hace una entrevista estructurada y arroja un resultado que es un nivel de riesgo. Y a partir de ahí el médico da esa opción de poder continuar hacia hacer estudios moleculares y poder determinar si esa persona tiene alguna mutación que lo haga o que la haga mucho más susceptible y pues darle oportunidades, ¿no? Ya sea de un mayor seguimiento, porque no en todos los casos se pueden hacer cirugías profilácticas o intervenciones de ese estilo, pero sí dar un mayor seguimiento para poder detectar a tiempo, que ese es el punto. O sea, el punto a donde nos lleva esto más de mayor aplicación es en la detección oportuna de las enfermedades. ¿Por qué? Porque ahí es donde se tiene mayor éxito en el tratamiento, incluso el actual. Gracias. Mira, otra pregunta que me llegó por aquí es, fíjate que en el IOR una de las ideas es usar, nos decías ahorita, oye, pues para implementar medicina de precisión no solo es el genoma, también hay que sumar algunos otros tipos de datos. Veníamos ahí el ambiente, que bueno, algunos los puedes obtener a partir de encuestas o de un pequeño cuestionario cuando llega el paciente, pero ¿qué otros tipos de datos podemos agregar? Por ejemplo, en el Instituto de Obesidad se está usando o se planea usar metaboloma de sangre también para complementar la información genética. ¿Cómo verías tú qué otros datos pudieran ser usados para tener una medicina de precisión efectiva? Mira, definitivamente creo que todavía estamos en una fase en donde tenemos que captar información de un individuo o de una población, la mayor información posible, ya sea de sus características biológicas, ya sea de su comportamiento o
bueno, de su comportamiento individual o poblacional, con sus costumbres, con su dieta, etcétera, etcétera. Entonces, entre más información tengamos, creo que se pueden construir algoritmos de predicción mucho más efectivos. Yo no te podría decir ahorita qué es necesario, por ejemplo, en el caso de obesidad, qué más necesitamos sumar, ¿no? Habrá un momento en el proyecto grande que también se está implementando aquí en el TEC, que se tome la decisión de decir, bueno, con estos parámetros biológicos, demográficos, sociales, etcétera, etcétera, es suficiente para poder definir estratos en mi población y poder predecir con mayor precisión el riesgo. Claro, claro. Lo primero es tratar de definir si las enfermedades o los fenotipos que observamos son iguales, son homogéneos o son distintos, lo cual dirige básicamente que cada uno de estas manifestaciones diferentes pues deberían de tratarse de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, es el principio básico. Muy bien, gracias. No sé si aquí en la audiencia tenemos algunas preguntas. Allá el doctor Servando, por favor. Sí. Muchas gracias por la presentación. Excelente mostrar cómo la identificación de estos biomarcadores en pacientes enfermos han marcado la pauta para generar una medicina personalizada. Mi pregunta va más dirigida hacia un proyecto como Origen y Cáncer, un proyecto donde, como Origen, donde la mayor parte de la población que se está buscando, pues es población, primero a través de todo México, donde sabemos que hay una gran variabilidad de fenotipos y genotipos, sana, que no conocemos o pensamos que la mayor parte de ellos no padecen al menos alguna enfermedad oncológica. ¿Cómo pudiéramos utilizar toda esa gran información epidemiológica para ver el futuro, hacia dónde nos guiaría en el caso de la oncología del cáncer en México? ¿Qué tipo de información considera usted que puede ser importante analizar y ver la visión que tenemos en el TEC de Monterrey para usar esa información de sujetos sanos para aplicarla en el área del cáncer? Muchas gracias. Gracias. Bueno, no nada más cáncer, doctor Servando, todas las enfermedades, porque la relevancia también de esta aproximación que se está haciendo con Origen es el tener una corte, y yo espero que esa corte, doctor Curi, la van a seguir. Sí, sí. Esa es la idea. Entonces, no tenemos un corte transversal de la población, sino lo vamos a estar siguiendo, y durante ese seguimiento obviamente se van a presentar casos. En el momento en que se presentan casos es cuando se hacen este tipo de asociaciones. Obviamente, pues yo no sé en el cálculo que se hizo de muestra como cuántos pacientes con cáncer se espera, por ejemplo, tener dentro de esos 100,000 en 5 o 10 años. ¿Sí? Sin embargo, pues la relevancia justamente del estudio es que pues es un estudio poblacional, en teoría no sesgado, y que nos va a dar con mayor precisión los datos, datos que podemos usar para crear algoritmos de análisis de riesgo. Son los estudios más caros, más largos, y que a veces a lo mejor frustran más porque no tenemos los resultados que queremos. O dicen, pues no necesitamos 100,000, necesitábamos 500,000, ¿no? Entonces, pero bueno, al final de cuentas es un gran esfuerzo, es tal vez el único esfuerzo de su tipo que existe en el país, y creo que pues vamos a tener muy buenos resultados, yo espero, en el curso de todo el proyecto. Muchas gracias. Ya no tenemos espacio para preguntas, ahí las dejamos, se las pasamos al doctor Luis. Agradecemos, por favor. Gracias.
Muchas gracias, doctor Luis Alonso Herrera. Como comentamos al principio, esto se va poniendo cada vez más interesante. Estamos dando el marco para la relevancia de la firma de este convenio